Oh, Leone. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo encuentro de La culpa es nuestra. El tema que vamos a hablar es Irán y después cuando terminan de ver el video se suscriben y le dan like, que los vamos a necesitar, no se olviden. Bueno, buenas noches de nuevo a los presentes, que son muchos, ustedes no los ven, están hasta de Carlos Julio Peretti, los últimos. Queremos, se ríe, Leone. Vamos a comenzar a hablar de Irán. No vamos a hablar de toda la historia persa y demás, sino que vamos a comenzar desde la etapa de el Shah y después vamos a pasar a la Revolución Islámica. Pero primero algunas cuestiones generales sobre Irán, sobre el país en sí. No es un país que es completamente desértico, sino que tiene una parte también de llanura, tiene una parte de agricultura. Fue un país que históricamente estuvo bajo el mando de las monarquías, fue la capital del imperio persa, después fue invadido por los musulmanes, después volvieron los persas, pero siempre, digamos, la estructura generalizada de la historia de Irán estuvo bajo el mando de monarquías absolutistas. Lo que, lo que se ve en el mapa, ¿sí? que está ahí atrás, es una imagen bastante representativa de la actualidad, que lo puse un poco para mostrar que el país, Irán en sí, está rodeado de bases militares norteamericanas. Es decir, todas las fronteras de Irán con los otros países tienen una, dos o tres bases militares norteamericanas. Porque por ahí muchas veces, digamos, en el común, en el ideario, en los medios, hay como siempre una crítica al sistema de Irán, a la población, al gobierno de Irán, pero digamos una parte de esa crítica también responde a la imagen de las bases militares que tiene mucho que ver, porque Estados Unidos siempre rodea a Irán, desde la Revolución Islámica, lo fue rodeando con bases militares, pero nunca lo puede atacar. Es decir, nunca lo puede invadir. Y una de las cuestiones por las cuales no lo puede invadir es porque Irán tiene la bomba atómica. Entonces, al tener energía nuclear, enriquecer uranio y tener la bomba atómica, Estados Unidos no se puede meter. Cuando hubo ahí una escaramuza hace poco porque le mataron a un soldado, a un general muy importante de la Revolución Islámica, el presidente de Irán en su momento dijo que Israel iba a pagar los platos rotos por la muerte de Soleimani, que era el general. Básicamente, desde la etapa del Shah, y así ya vamos entrando, digamos, en lo que es la historia, el Shah es el rey que estaba en Irán y el rey tenía relaciones muy finas con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Al principio, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Gran Bretaña como la Unión Soviética utilizaron el territorio de Irán para agarrarse el petróleo y conseguir energía y poder contraatacar. Después, una vez que termina la guerra, los británicos junto con los norteamericanos los sacan a los soviéticos del territorio y empiezan a dominar directamente al Shah, que sería el rey. Claro, en el año 53 había visto que lo derrocan al presidente en ese caso, iraní, que había querido nacionalizar el petróleo en Irán, y eso no cayó muy bien en los Estados Unidos, y ahí es como cuando se acerca más el contacto con el Shah. Claro, es así. Hay como un presidente que en esa ola, digamos, del 53, que también estaba la etapa de Nasser, había como una ola de nacionalizar las cosas, nacionaliza el petróleo, lo cual significaba que Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel se quedaban sin el negocio del petróleo barato. A partir de ese momento, Estados Unidos y Gran Bretaña lo sacan a ese presidente, lo derrocan y ponen a otro Shah, a otro rey. Siempre con la excusa de que estaba el comunismo
Sí, la excusa, digamos, son siempre las mismas, o el comunismo, o la falta de libertades, o ta, pero en definitiva, en última instancia, lo que te determina lo económico y es una cuestión de peso y centavos. Recursos baratos para producir energía barata para tu industria. Es así. Lo que va a pasar que ponen a otro ya, otro rey, y al tiempo, o sea, ese rey empieza con una etapa de occidentalización. ¿Qué sería la etapa de occidentalización? Ellos le llamaban la etapa de la apertura, las costumbres occidentales, dejar de lado la secularización, dejar de lado el Islam, dejar de lado los clérigos y empezar en una etapa occidental donde haya libertades, donde acá haya cambios en la educación, donde lo religioso deje de tener importancia y básicamente tiene que haber cambios económicos y culturales. Entonces empieza para el Shah, para el rey, a surgir ciertos problemas. Porque cambiar la cultura de un pueblo que fue históricamente musulmán y que fue históricamente creyente y conservador va a generar un choque. El Shah en un momento va a abdicar, lo van a sacar y va a asumir el hijo. ¿Sí? Asume el hijo del Shah y este nuevo rey tiene también relaciones muy importantes con Estados Unidos, con Inglaterra y con Israel. Profundiza aún más la situación de Occidental, las industrias empiezan a decaer, aumenta el desempleo, hacen una reforma agraria que hace un desastre, digamos, perjudica a los campesinos más pequeños, le da más a los propietarios con más tierras en Irán, la cultura ya estaba completamente occidentalizada y la gente, digamos, en realidad no quería eso. La mayoría de la población seguía siendo musulmana con la característica que eran chiitas. Un tema aparte del tema de los musulmanes, ellos tienen como tres ramas, digamos, son chiitas, o son chií, suní o kurdos. Irán tiene la característica de ser el único país en ser musulmán, chií, como religión oficial. El caso de Irak es musulmán, suní, que son la mayoría, como es Irak, como puede ser Arabia Saudita. Y después, bueno, están los kurdos, que son poquitos, generalmente los castigan bastante, que en realidad los kurdos no tienen un estado propio, sino que ellos sueñan con... Los kurdos es una fracción del Islam que quieren hacer el Kurdistán, crear un estado exclusivo para kurdos. Pero bueno... La diferencia entre ellos tres es política o religiosa. Creo que no me quiero meter en un tema que no lo tengo del todo claro porque es muy difícil, pero es una cuestión religiosa por el tema de la descendencia y de la forma de leer el Corán. Acá nos adelantamos un poquito, ¿cómo se llama? Khomeini, que es Khomeini, quien va a hacer la revolución islámica. Una de las características que él predicaba como líder religioso era que había que leer y explicar el Corán de una forma simple para que la gente lo entienda. ¿Sí? Entonces dice, yo soy un líder religioso, queremos que esta religión avance. Si la explicamos en difícil, nadie va a venir a sumarse, digamos. Vamos a hacer siempre lo mismo, expliquémosla de una forma donde se entienda y la gente se pueda sumar. Lo cual no es un detalle menor, digamos, para el momento de dirigir una revolución. Bueno, me voy quedando sin... Khomeini es el líder religioso, es el líder de la revolución. Él nace en 1902, va a morir en 1989, es decir, vivió varios años. ¿87?
Ahí está. Que la cuenta, Gracias. no lo sé. No, de 87 años vivió. Claro, sí. No, ya creí que sabía. No, pensé que me decía que había muerto en el 87. No te estaba corrigiendo, ¿no? Y él de chico él muere la madre y empieza a estudiar la religión. Cuenta la historia que era buen estudiante, muy aplicado y que desde de joven, digamos, él predicaba de una forma, digamos, revolucionaria porque iba en contra de lo que sería la casta religiosa o los clérigos, ¿sí? Los clérigos más tradicionales. La casta es una palabra que está un poco de moda ahora. A partir de ahí comienza a estudiar, comienza a ascender, después es profesor, se dedica a enseñar la religión. Tenía sus adeptos y tenía sus detractores. Los adeptos lo seguían porque decían que era una persona muy amable, en la cual se podía confiar, y los detractores no lo querían porque decían que tenía un poco de ego y de soberbia. Lo cual, digamos, una persona que tiene ego y que tiene soberbia no sabiendo nada, bueno, es un problema. Ahora, si el tipo sabe, ¿qué culpa tiene de saber? Lo peor que puede haber es que un tipo que sea un estúpido además sea soberbio. Sumar la estupidez y la soberbia es un conflicto. No sé si a lo mejor me adelanto, pero ¿por qué él es exiliado? Porque en un momento él es exiliado, cuando pasa lo de la revolución, él está en Francia. Cuando él en un momento se va a seguir ascendiendo en la religión y se va a convertir en ayatolá, que es un cargo alto dentro de la religión del Islam. Y cuando él ya llega a ese cargo, comienza a predicar y empieza a criticarlo al Shah. Comienza a criticar al rey justamente porque consideraba que la occidentalización no solamente que estaba trayendo problemas económicos, problemas religiosos, sino que además estaba trayendo una decadencia cultural y moral en la sociedad. Entonces empiezan las críticas al Shah, cada vez son más fuertes, el rey cada vez empieza a soportar menos las críticas, al mismo tiempo el rey tenía una policía secreta, que era la Sabak, entonces no tiene mejor idea, y eso le pasa al Shah por no conocer la historia argentina, no tiene mejor idea que mandarlo al exilio. Si alguno se va a dedicar alguna vez a ser un líder político, no exilien a sus enemigos, porque los enemigos exiliados vuelven y te derrocan. Si vos repasás la historia, siempre pasa lo mismo. Pero bueno, el Shah se ve que dirigido por los Estados Unidos no era muy lúcido, muy lúcido intelectualmente, entonces cuando había algún reclamo mandaba a la Sabak y reprimía. Claro, supuestamente dicen que ya se le había subido demasiado al pedestal, más allá de que cada vez era peor la situación económica y social del país, dice, había que llamarlo Rey de Reyes. Allá, vos te referías a él en público y tenías que no tenías que nombrarlo ya. Si vos nombrabas, decía, bueno, ya hizo esto, no. En iraní es ya, como 3 ya. Y si había alguien de la policía secreta que te escuchaba, que vos no decías Rey de Reyes, supuestamente había tortura, ha limpiado a varios. La función de la policía secreta del rey era justamente evitar que la gente, el pueblo iraní, critique al rey. El Shah, el rey, en vez de mejorar la situación económica, entender que el pueblo no era occidental y entender la cultura en la cual estaba gobernando, no, se dedicaba o a reprimir o a tratar de parecerse cada vez más a Estados Unidos. Entonces, Irán era un país rico en petróleo, todo el petróleo se iba para Estados Unidos o para Gran Bretaña o para Israel y el pueblo vivía en la pobreza.
La única, digamos, ciudad más importante era Teherán, que es la capital actual de Irán. Había un éxodo, toda la población, la mayoría de la población, después de la reforma agraria, que fue un desastre, se va a vivir a la capital. La capital no estaba preparada, no había una industria desarrollada, mucha parte de... Mucha parte de la sociedad vivía en la pobreza, había sectores que no tenían agua, sectores que no había electricidad, pero la imagen que se vendía era una capital iluminada por los carteles de la publicidad, por la Coca-Cola, por la Pepsi, por, digamos, una invasión cultural muy fuerte, una invasión cultural occidental muy, muy marcada, pero que era el contraste con la realidad de la que se estaba viviendo. Entonces es lógico que en algún momento toda esa situación vaya generando un caldo de cultivo donde las personas, la población se va a cansar. Y ahí vamos al tema del exilio. Sí, ¿cuándo explota esto? El exilio Al exilio, sí, digamos. está. Khomeini, que era el líder religioso que profesaba en contra del Shah y que estaba advirtiendo de toda esta situación, es exiliado. Primero lo mandan a Turquía, Turquía no quiere tener problemas, lo manda a Irak, Irak no quiere tener problemas, lo va a mandar a Francia. Khomeini está en París, empieza a predicar, como no podía entrar a Irán, graba cassette, como hacían algunos otros exiliados. Se vendían y no es que se vendían, se repartían. Se repartían, sí. Él ya está exiliado, graba cassette para sus fieles, los manda a Irán de contrabando y los repartían en la mezquita. Sí, bueno, No había unidades básicas, entonces iban a la mezquita y los repartían ahí. No sé si me adelanto, pero todo esto explota, o sea, vienen como que faltaba algo para que haya una ebullición cuando fines del 78, Irán, la República de Irán cumple 250 años y ya se manda un festejo que duró como 10 días, invitó a todas las personalidades de poder del mundo, gente obviamente de plata, en un lugar desierto, hizo poner todas carpas, ¿viste? Como ahora cuando hacen las fiestas, hacen las carpas. Cada político, personalidad, tenía una carpa especial para él y tenía, no sé si no tenía hasta piletas, o sea, el lujo total. Comían, mataban el cordero y eso era fotografiado mientras el pueblo vivía en la pobreza. Entonces eso es como que, obviamente, manejado por lo que el Khomeini le estaba diciendo, obviamente, porque la gente era la única forma de verlo y de despertar. Había un evento previo, digamos, que marcó esa diferencia, que en el 73, cuando se produce, digamos, lo que es la crisis del petróleo, que aumentan el precio del petróleo, Irán se ve ampliamente beneficiado por ser un país petrolero, pero ¿en qué gasta la plata, digamos, los ingresos el Shah? En armas y en eventos lujosos. Claro. O sea, tenía un pueblo sumido en la pobreza, ingresa un montón de dinero por el tema de las regalías del petróleo, el rey ¿en qué lo gasta? En eventos y en armas. Entonces el descontento cada vez va a ser mayor, él ya sigue en la misma política que el que se queja lo reprimo y es imposible que dures todo el tiempo con la represión. Es decir, vos si querés sostenerte más tiempo en un lugar de poder, necesitas coerción y consenso funcionando al mismo tiempo. Si vos vas a aplicar solamente la coerción, no vas a llegar muy lejos. Y algunas de las características que ya antes de que el Shah se vaya, diferencias sociales, la capital estaba completamente
sobrepasada de población y no había trabajo, la industria estaba decaída, la educación generalmente estaba a favor de los occidentales, no existía un servicio de salud, va a crecer el odio hacia occidentes y la policía secreta ya sobre el final era cada vez más violenta. Es decir, cada vez se le complicaba más allá y cada vez lo que había era más represión. Los problemas para el Shah empiezan, o la situación del Shah valga la redundancia, se empieza a complicar definitivamente cuando Carter, que es el presidente norteamericano, le empieza a soltar la mano al rey. Es decir, los norteamericanos lo apoyaron al Shah hasta que dice, che, el Shah no va más, esto del rey no va más, nosotros no nos vamos a quedar pegados a esto, se va a venir algo medio fulero, entonces le dicen al Shah, aflojar con la represión, empezar a liberar los presos políticos, fíjate que esto no va más. Y después, digamos, ya en el 79, Carter definitivamente lo va a dejar de lado al Shah. El Shah se va a ir a Estados Unidos para hacerse un tratamiento y a partir de ese momento Khomeini, que estaba en París, va a tomar un avión con las características que en el avión para ir a Teherán sube a los periodistas que estaban con él como un seguro. Es decir, bueno, si me van a matar a mí, estos muchachos se vendrán conmigo, y aterriza en Teherán y a partir de ahí es recibido como un líder, como quien saca la monarquía y empieza el proceso de la revolución islámica, que tiene, digamos, ciertas características que llaman la atención, porque si bien Khomeini instala la revolución islámica, transforma a Irán en el único país musulmán chií como religión oficial de lo que sería de Oriente, y todo pasa a ser completamente religioso, porque el líder supremo de la nación es el clérigo religioso, la educación pasa a ser bajo la órbita musulmana, todo lo que sea crítica al Islam va a ser censurado, va a haber un código de vestimenta, no se puede tomar alcohol, ¿sí? Pero lo van a apoyar también sectores que no son religiosos. Es decir, la situación del Shah había llegado a un límite que incluso las personas que no eran completamente religiosas también ya pedían por Khomeini. Porque había llegado a un hartazgo y a una situación de entreguismo total del rey a la soberanía iraní, que los propios iraníes que no estaban completamente comprometidos con la religión musulmana pedían por Khomeini para que se haga cargo de la situación y que termine un poco con esta situación de no tener ni siquiera soberanía, porque en la educación se privilegiaba a los occidentales, en la salud se privilegiaba a los occidentales, y en definitiva el pueblo iraní no quería ser occidente. El pueblo iraní no quería ser como los norteamericanos, ni tener la democracia liberal de los ingleses. Otro pueblo, otra cultura, otras costumbres. Las vestimentas, no querían usar la vestimenta que por ahí podemos usar nosotros. Y de hecho, cuando Khomeini hace toda una reforma educativa, instala la religión musulmana en las escuelas, el acceso, que esta es una crítica que muchas veces se le suele hacer, el acceso de las mujeres a la educación es superior incluso a la cantidad de mujeres que iban a la universidad en Estados Unidos. Khomeini empieza a hacer un desarrollo tecnológico, un desarrollo con la cuestión del uranio, empieza también un desarrollo en la calidad educativa universitaria y le va a dar un tinte completamente diferente al Irán que se está viviendo. Le va a quitar, él ya había llegado a un límite incluso de que
todos los ciudadanos norteamericanos en Irán tenían inmunidad diplomática. Es decir, puede venir cualquier norteamericano y hacer lo que quiera, total tiene inmunidad diplomática. Entonces eso obviamente con Khomeini se va a terminar y Khomeini va a fomentar dos cuestiones centrales que parece minoritario pero que no lo es si vos tenés como una visión de Estado, que es fomentar la familia y el nacimiento de hijos. ¿Por qué? Porque consideraba que Irán estaba poco poblado y él al mismo tiempo va a crear la Guardia Revolucionaria Islámica, porque el ejército que estaba respondía a los intereses del Shah y de Estados Unidos. Entonces él dice, yo con este ejército no puedo ir adelante, voy a crear un ejército de la revolución, un ejército de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Quién le proveía la tecnología en ese momento? Y Generar uranio, digamos, carne. eso había empezado, y eso es una paradoja que se da muchas veces con Estados Unidos, que es Estados Unidos el que le brinda la tecnología para producir uranio mientras estaba el Shah, para la IBD, no me acuerdo cómo se llama, y después cuando el Shah se va la tecnología queda. Entonces ellos siguen, y después bueno, empiezan a tener ahí una vinculación con la Unión Soviética también, y ya empieza otra discusión, que ahí lo vemos. Pero está bueno también pensar que Khomeini, al ser un religioso conservador, generaba la cohesión y la unidad incluso de una población y de una parte del pueblo que no era religioso, porque los intereses que defendía desde lo económico, desde lo cultural, desde lo simbólico, también pertenecían a esa parte del pueblo, y no así el rey o el Shah cuando estaba en funciones. Khomeini va a tener, digamos, dos conflictos fuertes. Por un lado, como comentó Alejandro, es la cuestión de la embajada de Estados Unidos, y por otro lado es la guerra con Irak. Por ahí no sé si vos querés hacer un comentario sobre lo de la embajada, mientras yo descanso. O sea, vale aclarar porque creo que la mayoría que si se acuerda o ha leído, si no se acuerda, que no lo vivió, las noticias en el año 79, que yo recuerdo, obviamente, eran voceros de la línea de Estados Unidos. Obviamente nosotros escuchábamos una voz. Demonizado totalmente Irán por Estados Unidos. Irán en las imágenes demonizaba a Estados Unidos quemando banderas. Empezaron quemando banderas, los jóvenes al ver esto que ya se va a Estados Unidos, que Carter le da exilio, obviamente los jóvenes dicen, el demonio está acá, son los estadounidenses. La embajada de Estados Unidos estaba en el centro, un centro estratégico de Irán, eran hectáreas ocupaba la embajada de Estados Unidos. Ellos, los mismos estudiantes, proponen atacarla, ingresar, para tomar de rehén, todavía no, la planificación era esa, para que lo manden allá a Irán, para poder juzgarlo ellos. Había dos sectores, había un sector que no quería que ataquen violentamente, al principio hasta tiraban y todo, y entonces los mismos jóvenes hicieron un cordón humano para que la gente no quiera ingresar a la embajada. Eso duró poco, se desbandó porque empezaron a tener armas que los mismos estadounidenses habían prohibido en su momento, y entran en la embajada. Cuentan los que estaban en la embajada de Estados Unidos que ellos se dan cuenta que, escuchamos, imagínate todos los días manifestaciones ahí adelante, porque la idea era esa. Cuando sospechan que van a ingresar, empiezan a quemar
y tenían la famosa esa, viste que la trituradora de papel, empiezan a triturar. ¿Por qué? Porque sí, había cosas, documentos, y ellos mismos, iraníes, decir que era una sucursal de la CIA, ¿no es cierto? La embajada, entran y bueno, los toman de rehenes y ven que había material de espionaje, también no se le dan de comer a los iraníes y los yanquis porque había cosas que estaban media turbias. Toman de rehenes a los que estaban en la embajada, que eran 51. Y bueno, las negociaciones empiezan, pero o sea, se ponen firmes diciendo que quieren allá de vuelta. Irán se transforma se llenan las calles, la gente se manifestaba, había toque de queda. Ahí cuentan que toque de queda a las 9 de la noche, pero la gente no se iba, había como 5 millones de personas movilizadas por todos lados, y seguían insistiendo con eso. Los primeros que sueltan los iraníes estaban ahí de rehenes, negros, mujeres, que son los que ellos decían que eran los desplazados por los mismos estadounidenses. Entonces, como muestra de eso, liberan a esa gente. Pero siempre, no recuerdo el nombre, pero una de las líderes era una mujer. ¿A cambio de qué los liberan a ellos? No, como muestra de que ellos tienen la intención de negociar, por la duda que esto sea más grande. Carter caminaba por las paredes porque estaba al borde de una elección, en esa época contra Ronald Reagan, que era la interna, sino el republicano demócrata. Y esto se alarga cada vez más, y bueno, lo que aduce la líder esta iraní, que ella decía que Estados Unidos nunca le importó cuando en la época de la represión, y que ellos tuvieron represión camuchada y todas las cosas que habían vivido, que Estados Unidos nunca se había metido. Y ahora quería invocar los derechos humanos. Exacto, invocar los derechos humanos. Sí. No, que antes lo menciona a Carter con el tema de la elección. Podríamos hacer una charlita sobre demócrata y republicano, porque Carter para mí no fue buen presidente, digamos. Yo estoy del lado de los republicanos en Estados Unidos, y para mí Carter no fue muy... Si bien estuvo, digamos, su lado bueno por el tema de los derechos humanos y algo ahí, pero esa doble vara que tiene, no me pareció que haya sido un presidente recordado por los norteamericanos. Creo que acá Alejandro tiene otra visión. No, en el medio de todo esto, obviamente, Khomeini llega a Irán, como decís, con el avión como garantía, con todos los periodistas, sigue fogoneando, criticando a los Estados Unidos, que es el demonio Estados Unidos. Las negociaciones, en vez de, supuestamente se creían que iba a ser un mes, terminaron siendo 444 días, una cosa. Lo bueno que yo le decía, que hay un documental en HBO que se llama Rehenes, y que casualmente lo vi, son 4 capítulos, y que hay imágenes realmente tanto de Irán, como se vivía en ese momento, sino también de los Estados Unidos, porque Estados Unidos, o sea, iba a la casa de los familiares, los que estaban rehenes, y hacían nota, y bueno, pasaban la Navidad juntos, y se veía, bueno, hacían todo tipo, se realizó como un tipo reality show todas las noches. Había un conductor de los Estados Unidos que contaba lo que pasaba. Lo están viviendo. Llega el tema, da la casualidad
que en el momento de la liberación de los rehenes, Carter se queda hasta las 2 de la mañana tratando de negociar, pero al otro día asumía Reagan. Entonces, Carter no quería que la liberación de los rehenes fuese en el momento del gobierno de Reagan. O casualidad se demoró eso. El avión se demora, que eso también fue medio raro. El avión se demora. Los demócratas son así, siempre le echan la culpa a otro. Bueno, Se demora. Son inútiles. El avión se demora y los rehenes, la noticia de cuando sueltan los rehenes es en el gobierno de Reagan. Y bueno, ¿qué quiere hacer? Los republicanos liberaron los... Mirá, este Carter, no sé si no es el mismo que tiene problema con Cuba. No, acá el problema más grande de las ideas, o sea, obviamente el presidente era Carter, en el gobierno que tuvo prácticamente en los gobiernos más, estamos hablando de fines de los 60 hasta en los 80 fue Kissinger. Sí. Kissinger, que fue uno de los Henry ideólogos de Kissinger. Henry Kissinger, que era secretario de Estado y que fue uno de los que manejó... Vive Kissinger todavía. Sí, el tema del plan Corre, ideólogo de todo esto. Y bueno, o sea, igual se escucha declaraciones estoy hablando de esto, de que siempre también está visto del lado norteamericano de la gente iraní que dice, sí, nosotros queríamos una vuelta de Khomeini, de un cambio, pero ahora no estamos muy conformes con lo que vimos. O sea, porque hay también, la mujer se volvió a reprimirse también en unos aspectos. Pero si va a la universidad. Bueno, yo te estoy diciendo lo que se ve. Ah, bueno, pero vos porque consumís mucho la CNN. No, claro. El tema del velo y todo eso, que está loco, sigue siendo... habría que preguntarle... El internacional de Carter también había venido de Vietnam, o sea, fue el 75, venía debilitado, por eso tenía cierta... Y no sé si no es Carter el que todo el tiempo hablaba sobre que Cuba, sobre la gente de Cuba, que porque los cubanos no tienen libertad, y en un momento Fidel se cansa, digamos, de eso y le dice, ustedes, los cubanos que se quieran ir, se pueden ir. Claro, se empezaron a ir, Miami se empezó a llenar de cubanos, los norteamericanos empezaron a decir Carter, pero la de tu madre, y perdió la elección. No quiero equivocarme, pero creo que ese caso fue con Carter. Es decir, loco, está bien, vos defendés los derechos humanos cuando te conviene, cuando te sacan el petróleo y defendés los derechos humanos en otros países. Pero tratá de entender lo que quiere tu país. Si vos sos presidente de Estados Unidos, fíjate vos, hacé las cosas de tu país, no te metas tanto en lo demás. Con Carter, yo le decía a él, llega una cosa contradictoria con lo que había hecho Estados Unidos, que ellos habían implementado los gobiernos militares en Sudamérica, y es con el gobierno de Carter, que viene en la Comisión de Derechos Humanos acá en el año 79, manda él a entrevistarse con el presidente. Por la cuestión de los desaparecidos. Claro, por la cuestión de los desaparecidos. Pero, por eso, hay una... Sí, ya vamos a tratar el tema de los demócratas y republicanos. Yo estoy siempre a favor de los republicanos. Pero para cerrar el tema de Khomeini y el tema de Irán, después de la crisis del tema de la embajada, en el 80 Khomeini va a entrar en guerra con Irak. Es decir, al poquito tiempo de que asume, entra en guerra con Irak. ¿Por qué comienza, la guerra con Irak? El motivo principal es que Irak invade Irán y se quiere quedar en realidad con el petróleo de Irán. Eso, sería la cuestión simplificada. En realidad hay un trasfondo que tiene que ver con una cuestión geopolítica. En Irak, en ese momento estaba Saddam Hussein. En ese momento Saddam Hussein para los norteamericanos era bueno,
estaba apoyado por Estados Unidos, estaba apoyado por Gran Bretaña y se llevaba bien con Israel. Entonces, Saddam bueno a invadir a Khomeini en Irán, que es malo. ¿Por qué es malo? Porque no nos regala el petróleo. Saddam lo va a invadir, es una guerra que dura 8 años, se terminan desgastando los dos, muchos recursos, muchas vidas, muchos problemas económicos, muchos conflictos. En definitiva, Irak no se puede quedar en el territorio de Irán. Es una victoria de Khomeini porque no solamente se sacó de encima a su rival, sino que además fomenta la idea de que el pueblo iraní puede resistir las invasiones. Comienza, digamos, el orgullo iraní a renacer después de esa invasión. Y había otro trasfondo también, que Saddam Hussein en Irak era musulmán suní. ¿Sí? Cuando hablábamos al principio, chiitas, sunitas y kurdos, Saddam Hussein era suní y era también suní Arabia Saudita. Entonces había una cuestión de peso y de control sobre quién iba a controlar en la región a los musulmanes. Por su parte, Khomeini llama a todos los musulmanes a una cruzada en contra de Occidente y la penetración cultural que estaban haciendo en los distintos países, incluso en Irak y en Arabia Saudita, donde había una cuestión que Khomeini decía que ellos eran pro-occidentales, a pesar de ser musulmanes. Entonces, lo que estaba en juego era el apoyo norteamericano a estas dos potencias y también el orgullo propio de Arabia Saudita y de Irak de luchar contra Irán porque eran musulmanes, pero de otra rama. Es decir, en Irán son chií y en Irak y en Arabia Saudita son suní, que son los dos mayoritarios. Los suní son los mayoritarios, los chií son, digamos, ahí están ellos dos, y después los kurdos, que son la minoría. Esa guerra, que va a durar 8 años, los va a desarmar, digamos, a los dos países, se van a desangrar entre ellos, ninguno va a lograr el objetivo, y después Saddam Hussein, como perrito faldero de Estados Unidos, va a terminar siendo colgado por una revuelta que los mismos norteamericanos iniciaron cuando Saddam no les regaló más el petróleo. Entonces, ¿cómo funciona Estados Unidos? Te dice, vos sos genio, vos sos bueno, hace esto, invadí al otro, mientras me dé los recursos. Cuando vos me dejás de regalar las cosas, vos sos malo, El discurso, digamos, es siempre el mismo. Basta estar más o menos avispado cuando te dicen, no, vos tenés que hacer esto, vos no tenés que comerciar con esto. Bueno, no, déjame que yo decida, déjame que yo comercie con quien quiera, déjame que yo me pueda tomar mis propias decisiones en mi país, porque si no, digamos, ellos dicen que vos tenés que ser liberal, pero después ponen sanciones económicas. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Son liberales? ¿No son liberales? Cuando les conviene sí, no. Entonces, no quieren. Bin Laden con la lucha anticomunista. Con Bin Laden pasa lo mismo. Lo mejor que vos podés hacer es no hacerle caso a las potencias, sino que hacerle caso a tu pueblo, como hace Khomeini, como hizo Khomeini. O sea, el pueblo era musulmán, chií, conservador, no quería Occidente, quería la cultura musulmana, hace un referéndum, gana por el 97%, reforma la Constitución. Eso era lo que el pueblo quería. No quería el ya Occidente, los carteles. Hay otra visión de mundo. Entonces, si vos te vas a guiar por lo que dicen las potencias y no por tu pueblo, vas a tener problemas. Por ahí es una realidad. Y no sé si me estoy olvidando. No, el tema de Arabia, que también es importante con el tema de ahora, es que durante muchos años la relación entre dos potencias como Arabia Saudí e Irán estuvo cortada por este hecho, donde hay una pelea. Incluso, por ejemplo, Arabia Saudita apoya
a los rebeldes suní en tal país, en Siria. Y Irán apoya a los rebeldes chií en Líbano. Entonces, Irán apoya a los musulmanes chií en Líbano y crea lo que sería el grupo Hezbollah. Le da armas, le da un apoyo moral, son sus socios. Arabia Saudita apoya a los suní en Siria. Y empieza una cuestión de apoyos regionales donde cada uno va a tratar de tener su hegemonía. En Yemen, en Omán, entonces Arabia manda apoyo a uno, y Irán a través de Rusia empieza a apoyar a otros. Y hay un juego donde parece una cosa, pero en realidad el trasfondo es otro. Y todo, digamos, en el mundo musulmán tiene una complejidad muy, muy, muy grande, digamos. Donde Maslatón dice, cuando hay dos musulmanes en un conflicto, no te metas porque van a terminar arreglando y vas a ser vos el enemigo. Es interesante el planteo, porque no es fácil de entender, digamos, el mundo musulmán. Y ahora, en la actualidad, hace poquito, Arabia Saudí, que es uno de los países, digamos, con mayor petróleo del mundo, e Irán empezaron a entablar relaciones diplomáticas de nuevo después de 79 hasta este año. ¿Cuántos años pasaron? No sé. 45 años, 40 años, 45 años, entablaron relaciones diplomáticas, se sentaron a hablar por intermedio de China. Es decir, China le dice, Irán, vos tenés petróleo, tenés bomba atómica. Arabia Saudita, que fue siempre socio y hermano de Estados Unidos, que prácticamente es quien le da el petróleo a Estados Unidos, le dice, ustedes tienen petróleo, porque van a estar en discusión, júntense, y es China ahí el que se mete a unir a dos potencias, lo que sería Medio Oriente, digamos. Es un tema muy interesante, ese cambio de Arabia Saudita. No sé cuánto va a durar, pero por lo menos hay un giro y es una preocupación, más que nada para Estados Unidos, obviamente, para Europa ni hablar, porque Europa esa relación la destruye, pero también para Israel. Sí, ahí hay un conflicto y hay un problema, porque digamos, para Irán, digamos, no todo Israel, pero el sionismo israelí representa como el eje del mal. Y saben que, digamos, Israel es como una base norteamericana, es una sucursal de Estados Unidos para controlar. Entonces, también ya se meten los chinos, también ya se meten los rusos. Hay una cuestión ahí de geopolítica súper interesante. Toda esa zona está bastante movida ahora. Y por supuesto Irán, digamos, sigue rodeado. Ya Khomeini obviamente no está más. Hubo distintos líderes, distintos religiosos. Ahora se llama Rashi, algo así. A ver. Ese es el líder, el presidente actual. Bueno, es conservador. El que estaba antes, uno de Anteojitos, no era tan conservador. Ahora volvió la gente a elegirlo a este muchacho Rashi, creo que es. Y ahí, digamos, así digamos está la situación. Así se fue dando la revolución islámica y en definitiva el pueblo musulmán no estaba de acuerdo con las ideas del Shah y la forma de vida del Shah, y sí está de acuerdo con la idea musulmana. Es decir, fueron un pueblo que históricamente fueron gobernados por monarquías y no estaban de acuerdo con la forma de vida occidental. Y con todo lo que eso implica, con la forma de elegir, con la forma de vivir, con la forma de consumir, con la forma de vestir, con la forma de educarse. No digo que esté bien o mal, tienen otra vida, tienen su cultura, y tratar de cambiar la cultura, pobre de aquel que lo intente. No
vos podés cambiar algo, podés cambiar la dirección de las calles, pero la cultura es muy difícil, porque aparte no es algo material, no es algo que se ve, no se cambia de un día para el otro. Y si la gente tiene fe, ¿qué querés hacer? No. Por eso también otros que intentaron hacer un Estado laico y demás, no han podido. Incluso en Rusia, que es un pueblo cristiano, ortodoxo, de fe, y después de muchos años de la Unión Soviética, donde eran un poco, digamos, más ateos, donde la fe no tenía una función principal, se terminó la Unión Soviética, estuvo este muchacho Boris Yeltsin, y asumió Putin, y Putin es religioso. Se lleva bien con los, no sé cómo sería el líder religioso de los cristianos ortodoxos, pero... Papa también. Claro. Y bueno, entonces es muy difícil eso. Y él ya intentó limpiarlo a cambio de dinero para él y sin embargo no pudo. Así que, no sé, Ale, si vos querés comentar, si no cierro el video para que no... Bueno. No, simplemente que no es fácil, aparte de cambiar las culturas y menos ese tipo de cultura cuando hay en el medio fundamentalista y demás, que son... ¿Qué lo va a cambiar? Son fundamentalistas que tanto cambian. Imposible. No, pero a lo mejor, digamos, la categoría... Pero a lo mejor la categoría de fundamentalista es nuestra. Yo no sé si ellos se consideran fundamentalistas. Bueno, sí, pero Ellos, son muy conservadores. claro, esa es su forma. Occidental al extremo. Claro. Encima era una occidentalización donde no le tenía ningún beneficio, porque encima vivían en la pobreza. O sea, sobre que tenían que dejar la cultura, tenían que ser pobres y morirse de hambre. ¿Cuál era el chiste? Así que cerramos. Perdón, a los que están allá al fondo, ahí voy. Cerramos el video y se ríen. Ya cerramos el video de la Revolución Islámica. Se suscriben, le dan like y nos vemos el próximo jueves. Gracias.